Hola a todos y a todas, una vez más desde este rincón de la diócesis de Quilmes, aquí en la parroquia Santa María de Hudson. Mi nombre es Ignacio y es un placer compartir el Evangelio del segundo domingo de Cuaresma, Mateo 17, 1 al 9, el texto de la transfiguración del Señor. Un saludo cordial a todos los amigos y amigas que nos vamos encontrando a través de este sencillo medio de comunicación. Si el primer domingo de Cuaresma nos remitió a la fragilidad y a nuestra propia debilidad, el domingo del desierto y de las tentaciones, el primer domingo, y la necesidad de reaccionar desde la escucha de la palabra de Dios, como nos proponía el texto del domingo pasado, el texto de este segundo domingo de Cuaresma parece como de consuelo, de luz, de esperanza, con este mismo subrayado discipular, podríamos decir, cuando se escucha, este es mi hijo, ¿no? Escúchenlo, expresión del bautismo. Bueno, aquí mismo también se va a escuchar esta voz del cielo, dice el texto de la transfiguración, ¿no? Este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Como si la actitud de la escucha es una actitud clave en el tiempo cuaresmal, ¿no? La escucha de la palabra. Sombra y luz, tentación y consolación, prueba y esperanza, somos todo esto juntos, ¿no? Siempre van de la mano. Sombra y luz, tentación y consolación, prueba y esperanza, y así es la vida, mezcladita, podríamos decir. Frente al horizonte del sufrimiento y de la prueba, que anticipa Jesús en el capítulo 16, recordemos ese diálogo con los discípulos, donde Jesús le anticipa a Pedro y a sus amigos que van a tener que sufrir y ser despreciados. Recordemos que esto significa la reacción de Pedro: de ninguna manera, Señor. Y Jesús le va a decir: ve detrás de mí, Satanás, ¿no? A Pedro. Percibe entonces Jesús este desconcierto ante el sufrimiento, según el relato de Mateo, y entonces les propone esta experiencia de consuelo y de luz, de vida, de resurrección, que es la transfiguración. Recordemos entonces que la referencia al monte habla siempre de la epifanía de Dios. San Mateo va a tener una predilección por el monte. Por ejemplo, Jesús sube al monte de las bienaventuranzas, en el capítulo 5. Aquí sube al monte de la transfiguración. Será también el monte de la cruz, será el monte que en la post-resurrección convocará a los discípulos para la misión. Siempre la montaña es el lugar de la epifanía de Dios. Acá hay luz, hay una nube que cubre a los discípulos, a Jesús y a esos personajes tan misteriosos que develará el Evangelio son Moisés y Elías. Moisés en referencia a la ley judía, Elías con referencia a los profetas, la ley y los profetas. Jesús era entonces plenitud de esa ley mosaica, plenitud de todas las profecías. Yo no vine a abolir la ley, va a decir Jesús en el Sermón del Monte, sino a llevar a plenitud. Bueno, Jesús es plenitud de la ley y plenitud de toda profecía. Moisés, Elías, Jesús en el medio. Jesús entonces viene a revelar lo que Moisés y Elías anunciaron desde antiguo. Las referencias a las carpas también es interesante, hablan del camino de Israel en el desierto. Pensemos las carpas que había que armar y desarmar para el caminar en el desierto. Y una nueva tentación de los caminantes, Pedro, Santiago y Juan. Pedro dice: hagamos 3 carpas, quedémonos acá. Y Jesús les va a decir que hay que seguir andando, como decía el pelado Angelelli, ¿no? Hay que seguir andando nomás.
O como decía Francisco de Sales, ¿no? No hay que amar las consolaciones de Dios, sino al Dios de las consolaciones. Nosotros fácilmente nos quedamos en las consolaciones y la fe nos pide que busquemos al Dios de las consolaciones, que vayamos a Él, no a sus dones, ¿no? No nos quedemos en los dones. Es como cuando alguien viene con un regalo, ¿no? Nos importa la persona. El regalo es un accidente, podríamos decir. Por supuesto que es lindo recibir regalos, pero nosotros esperamos a la persona y no al regalo. Bueno, así con Dios. Podemos preguntarnos, ¿esta luminosidad de Jesús en la transfiguración es nueva o los discípulos pueden mirarlo a Jesús de una forma nueva y descubrir que siempre Jesús tuvo esa luz en su rostro, en sus vestiduras? Podríamos preguntarnos si la experiencia de la transfiguración es un cambio en Jesús o en la mirada de sus seguidores, en la fe de sus seguidores. Quizás el planteo de este texto es que necesitamos nosotros transfigurar la mirada, volver a contemplar lo que contemplamos todos los días, pero de una manera nueva. Hay una luz que tendremos que descubrir en la vida. ¿Qué necesitamos volver a mirar, a contemplar? ¿Cómo purificar nuestros sentidos de los estereotipos, de los prejuicios? ¿Cómo podemos volver a mirar de nuevo? ¿Cómo volver a sorprendernos? ¿Cómo recuperar la actitud humilde frente a Dios, frente a los demás y hasta con nosotros mismos para contemplar esas realidades que vivimos cotidianamente con sencillez, con agradecimiento, con una luz nueva, con nuestra mirada transfigurada, como decíamos antes? Ojalá podamos subir al monte de lo cotidiano con una mirada diferente, con una mirada llena de luz, con una mirada generosa. Me gusta este poema de Oscar Cala que dice: ilumíname, y expresa así: porque hay mañanas en las que siguen las sombras de la noche, porque a veces las nubes no se mueven de mi cielo, porque tengo vendas en los ojos que ni yo quiero quitar, porque cierro puertas y ventanas y me empeño en que una lámpara sustituya al sol, porque sin ti mi horizonte se estrecha y mi suelo se quiebra, porque sí, porque te necesito, ilumíname. Subamos en este segundo domingo de Cuaresma al monte de las bienaventuranzas. Pidámosle al Señor que nos ilumine, que haga brillar su rostro, sus vestiduras y nos dé una mirada nueva sobre todas las cosas, especialmente cuando nos acecha la tentación, los momentos dolorosos que no sabemos bien qué nos pasa o hacia dónde vamos, cuando tenemos que acompañar a Jesús, como nos dice hoy el Evangelio, peregrinos hacia Jerusalén, sabiendo que no va a ser fácil ese momento, el momento de la cruz y del desamparo. Que la transfiguración cambie nuestra mirada, aliente nuestra mirada, nuestra esperanza y nos abrace a la vida vencedora de toda muerte. Que así sea.